Hola familia, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Bienvenidos una vez más al podcast de la parroquia. Hoy estoy especialmente contento. Por un lado, porque vamos a poder salir a pasear con las nenas, que es algo que estábamos deseando desde el primer día de la cuarentena. Espero que los papis y las mamis aprovechéis estos paseítos y que disfrutéis de algo que a lo mejor incluso habíais olvidado, ¿no? Que es el pasear en familia. Y también estoy muy contento por la semana que hemos tenido de oración. Ha sido muy especial, a pesar de que no nos hemos podido juntar, hemos podido recibir mensajes unos de otros de cariño, de apoyo, en oración, de estar los unos soportando las cargas de los otros y estar unidos en este tiempo de clamor y de honestidad y de necesidad delante de Dios, al menos para mí ha sido muy significativo. Así que os animo a que sigáis con este ritmo, que os sigáis cuidando los unos a los otros. Estas cosas me hacen sentir de verdad súper alegre y privilegiado de formar parte de esta familia. En estos días, mientras estábamos tranquilos en casa, no había otra cosa que hacer, sonó el timbre. Y claro, en esta época de cuarentena que suena el timbre es todo un evento en casa. Las niñas estaban nerviosas, ¿quién sería? ¿Quién sería? Y a toda esta incógnita se sumaba la alegría de que ellas estaban esperando que les llegase una compra que habían hecho al Corte Inglés. Con sus ahorros habían comprado un par de muñecas, una para Vera y otra para Sofía. Todo iba bien, todo era alegría, hasta que nos damos cuenta de que solamente ha llegado la muñeca de Sofía. Y vemos que la de Vera pues va a tardar unos días más. Como imaginaréis, a Vera esto no le sentó muy bien. Se puso a llorar desconsolada porque lo que ella esperaba tener hoy no sabe cuándo lo va a tener, encima no le habían dado fecha y encima su hermana ya lo tiene. Toda una injusticia en la mente de una nena de 5 años. A Bonnie y a mí pues nos dio mucha pena y fuimos a hablar con ella. Y le explicamos que hay veces que toca esperar, que las cosas buenas pues tardan un poquito, que cuando llegue en su momento le dará más alegría aún. Le dijimos que a nosotros nos tocó esperar 9 meses para que ella naciese, porque era un gran regalo, y más o menos funcionó, se calmó un poquito el llanto. En ese momento me pasó por la cabeza un pensamiento ridículo. Dije, qué buen ejemplo he puesto. O sea, me sentí hasta como un poco orgulloso de ser un buen padre, ¿no? Le he podido explicar a mi hija lo que es la espera y le he mostrado, y creo que soy lo suficientemente maduro como para explicarle lo que es esperar y lo que significa no solo para ella, sino para los seres humanos. Me sentí como que había vivido ahí como un momento trascendente con mi hija de explicarle algo muy complicado a una nena de 5 años y más o menos lo entendió. 10 minutos después, estábamos viendo las noticias Bon y yo. En ese momento estaba el presidente anunciando otra fecha más de la prórroga del estado de alarma, 15 días más, a lo que de dentro me salió un ya no aguanto más. Y pensamientos del tipo de ¿pero esto qué es? Que no me pidas más paciencia. Solo hicieron falta 10 minutos para desmontar toda mi teoría de la espera y toda mi madurez para afrontarla. Hace 10 minutos era un experto en la espera y 10 minutos después era un fracaso en la espera. Y es que creo que nunca dejamos de aprender a esperar. Esta época en particular se caracteriza por la espera y hay un montón de preguntas alrededor de esto, ¿no? ¿Cuándo saldremos de casa? O cuándo se reactivará la economía, o podremos trabajar, o una que nos hacemos muchísimo, ¿cuándo volverán los niños al cole? ¿Cuándo podremos salir a cenar con nuestros amigos o vernos en un parque o reunirnos un domingo y cantar juntos? ¿Cuándo estarán los mayores fuera de peligro? ¿Cuándo tendremos vacuna? Así un montón de preguntas. El parón y el frenazo obligatorio que hemos pegado como sociedad nos ha ayudado a identificar que estamos en una época de espera. Pero hay veces que no somos capaces de ver la etapa por la que estamos pasando. En esta ocasión no hay que ser muy listo para darnos cuenta, pero en otras ocasiones no hemos sido capaces de verlo, porque nuestra vida ya estaba llena de momentos de espera antes de la pandemia y seguirá estando llena de momentos de espera después de la pandemia. Desde las cosas más sencillas hasta las más complicadas. Esperas cotidianas como que te cojan el teléfono o que el médico te llame cuando estás
en la sala de espera, o tu turno en la charcutería, o a lo mejor estás pensando incluso cuánto va a tardar Andrés, ¿no? Con la predicación, o ese momento en el que estás esperando que el semáforo se ponga en verde para arrancar y justo cuando se pone en verde el de atrás te pita, ¿sabes? Que no ha esperado ni un nanosegundo. ¿Sabes ese momento? Vale. Si no sabes a qué me refiero, probablemente es porque seas tú el que está pitando. Pero nuestra vida tiene muchos momentos de espera y por lo tanto también muchos momentos de paciencia o de impaciencia. Y estas son las esperas más cotidianas, pero hay otras esperas mucho más complicadas. ¿Cuándo por fin podré tener una economía saludable? ¿O cuándo me darán la fecha para esa operación? ¿O cuándo conoceré al hombre o a la mujer de mi vida? ¿O cuándo volverá mi hijo de viaje? ¿Cuándo algún familiar al que amo muchísimo conocerá a Jesús y encaminará su vida? ¿Cuándo tendré el trabajo que estoy esperando? ¿O cuándo me echarán del trabajo y me darán el finiquito y el paro? ¿O cuándo podré tener hijos? ¿Cuándo terminará el duelo? ¿Cuándo pasará esta época de tristeza? ¿Cuándo cambiará esa persona? O incluso, ¿cuándo cambiaremos nosotros mismos? Y estos momentos de espera pueden llegar a ser, valga la redundancia, desesperantes. A nadie le gusta esperar. A nadie. Porque esperar nos demuestra que no tenemos el control de todas las cosas, que hay situaciones para las que nuestras habilidades son inútiles, no sirven. La espera nos revela nuestros límites y nos pone en una posición vulnerable en la que estamos a la merced de otra cosa o de otra persona o a la merced de Dios. Y por más espiritual que seas, esperar no es agradable. Por más maduro que seas en tu camino de fe o por más experiencias de espera que hayas vivido a lo largo de tu vida, esperar no nos gusta a nadie y no llegamos a acostumbrarnos a esto. Me gustaría leeros los primeros versículos del Salmo 13. Es un salmo de David. Dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Estas son las preguntas honestas, una vez más, de David en los Salmos. Pocas veces Dios responde a esta pregunta, todo hay que decirlo. Pocas veces responde Dios diciendo, pues dentro de 3 días, David, o en 2 meses estará todo solucionado. Y cuando no tenemos eso, nos volvemos locos. No sé a vosotros, pero a mí me encanta que Dios me diga sí a mis peticiones. Y puedo soportar que me diga no, pero me enloquece que me diga que tengo que esperar. Y si la vida tiene tantos momentos de espera, quizá debamos prestarle más atención a esas etapas. Y quizá debamos enfrentarlas de una manera distinta. Hay 3 ideas que me gustaría compartir brevemente con vosotros. Y antes de hacerlo quiero que sepáis una cosa. No voy a hablar desde un pedestal, no voy a hablar desde la posición de alguien que ya ha aprendido a esperar. Os lo aseguro. Estas cosas son ideas que yo estoy empezando a digerir en mi vida e intentando que formen parte de la raíz de quien soy, pero que ni mucho menos he logrado conseguirlas. Aquí van las 3 ideas. La primera, esperar no es estar estancado. Esperar no es estar estancado. Puede que te dé esa sensación, que la espera es estancamiento o estar parado o estar perdiendo el tiempo y a veces nos da rabia porque vemos incluso como otros nos adelantan. En esta época de cuarentena, en las redes sociales, incluso en la televisión, se ha hecho muchísimo hincapié en la productividad. Y a veces uno se siente estancado cuando no es tan productivo o cuando tienes que vivir encima de esos tiempos de espera, ¿no? Pero esperar no es estar estancado. Salmo 27, el versículo 14, David dice esto: espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia.
Según este versículo, esperar en Dios no es estancamiento, ni cobardía, ni siquiera pasividad, es todo lo contrario. Dice, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Esperar en Dios requiere valentía, requiere confiar hasta el último aliento en que Dios va a poner delante de ti la mejor de las respuestas. Es una espera activa. Me parece además curioso y gracioso que al final del versículo dice, sí, coma, espera. Como diciendo, eso es lo que he dicho, ni me he equivocado ni me has entendido mal. Te toca esperar. Espera, sé valiente, esforzado. No esperes como el que espera que pasa la lluvia o no esperes intentando entretenerte con otra cosa, ¿no? Que es lo que solemos hacer. Cuando tenemos que esperar durante un rato, pues buscamos algo con lo que entretenernos y cuando tenemos que esperar una etapa larga, una época larga de nuestra vida, tratamos de vivir poniendo nuestra atención en otra cosa para que se nos haga breve ese espacio de espera. Pero aquí está hablando de hacer una espera valiente y esforzada y llena de paciencia, como el que está en una guerra, como el que está en las trincheras esperando, pero no puede olvidar que está en una guerra. A priori, no parece un buen plan. Esperar no suena bien. Creo que por eso David hace hincapié en esto, y esto nos lleva a la segunda idea. Esperar es productivo. Romanos, capítulo 5, versículos del 3 al 4, dicen así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza, no avergüenza. Según este pasaje, Pablo nos está diciendo que la espera no es un protocolo. El tiempo de paciencia no es un tiempo muerto hasta que recibes por fin lo que tanto estabas esperando. Esperar ni siquiera es la consecuencia de un error del sistema, de algo que Dios ha hecho mal. Esperar es parte del plan y la productividad está en la propia espera. Es decir, dice que la tribulación nos produce paciencia y la paciencia nos produce la prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Esperar produce algo en nosotros. Esperar es parte de nuestra transformación. Y la propia espera puede llegar a darnos algo que tiene más valor que lo que estamos esperando. Esperar quizá no te dará lo que tú quieres, pero te hará quien debes ser. O voy a corregir por si acaso. Esperar en Dios quizá no te dará lo que tú quieres, pero te hará quien debes ser. A veces incluso la espera produce un cambio en nuestros deseos. Seguramente a algunos os haya pasado que veis algo que os gusta mucho, no sé. A mí me pasa a veces con los instrumentos musicales, ¿no? Con los sintes y los teclados. Y en cuanto veo que sale ese producto, en mí se genera como una ansiedad por conseguirlo cuanto antes y ver de qué manera voy a comprarlo. Y a veces ese tiempo de espera hasta que logro ahorrar o conseguir los medios para obtener eso que quiero, producen en mí un cambio hasta el punto de que cuando por fin tengo el dinero, decido no comprármelo. Y te das cuenta de que no es para tanto. Y la espera incluso te pone en perspectiva, porque la espera te transforma. John Ortberg, un autor y pastor, dice una frase, os la voy a leer por si acaso. Dice, bíblicamente, esperar no es solo algo que tenemos que hacer hasta que consigamos lo que queremos. Esperar es parte del proceso de convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. Y eso nos lleva a la siguiente idea. Esperar es parte de la vida de las hijas y los hijos de Dios. Esperar es parte de la vida de las hijas y los hijos de Dios. Una de las ventajas y, entre comillas, ¿vale? Ventajas y placeres de este mundo es la inmediatez. El poder tener las cosas cuando queremos. Cuando conocemos a Jesús y oímos hablar de la vida abundante de Jesús, de una vida distinta y plena,
Puede ser que algunos penséis que Dios ha venido a daros todos esos placeres que no habéis podido conseguir por vuestra cuenta. Esos placeres del sistema. Pero no es así. Dios no ha venido para darnos las cosas inmediatamente y para cumplir nuestros deseos inmediatos. La vida del cristiano incluye la espera, porque la espera forma parte del proceso para llegar a ser quien Dios quiere que seamos. Forma parte del camino de esa vida con Él. Si os fijáis, Jesús no iba con prisa por la vida. Es difícil imaginar un momento en el que Jesús hiciese urgentemente algo o tuviese que ir corriendo porque las cosas iban a salir mal. La vida plena, la vida de Jesús, la verdadera humanidad y la verdadera espiritualidad incluyen la espera. Echemos un vistazo rápido, muy rápido, a la Biblia y a los personajes bíblicos. Piensa en la espera de Noé. Piensa en la historia de Abraham, de Sara, de Jacob, de José. Piensa en Moisés, en Josué, en Ana, en Samuel, en el mismo David, en María o en los discípulos. Y seguro que se te ocurren un montón de historias bíblicas más en las que puedes identificar la espera como un elemento clave en la obra que Jesús quería hacer en estas personas. En la esencia misma de la vida cristiana se encuentra la espera. A lo mejor piensas que estoy exagerando y que, bueno, pues lo más importante es la fe y la esperanza y el amor y no la espera. Pero si nos fijamos un poco nos daremos cuenta de que la fe es esperar lo que no ves, de que la esperanza es ese estado de ánimo que acompaña a la espera y de que el amor todo lo espera. La espera forma parte de nuestra esencia y mientras cada uno tenemos nuestras esperas particulares, todos juntos estamos esperando a la vez que Jesús vuelva. Todos juntos esperamos que acabe la injusticia, que acabe el dolor, que acabe el lloro, que venga la justicia, que venga la paz, que venga la alegría. La espera forma parte de nuestra identidad como hijos de Dios, forma parte de nuestra identidad como seguidores de Jesús. La primera idea es que esperar no es estar estancado. La segunda idea es que esperar es productivo. Y la tercera idea es que esperar es parte de la vida de los hijos y de las hijas de Dios. Creo que es importante que poco a poco dejemos que estos pensamientos nos convenzan, porque si no reaccionaremos de manera precipitada en los momentos de espera. Y en esos momentos de espera cometemos muchísimos errores. Creo que si no entendemos estas tres cosas y muchas más que iremos descubriendo acerca de la espera, pensaremos que la espera es un castigo o que es un fallo de Dios o que es algo que no debería ocurrir o que no tiene nada que ver con la vida espiritual. Y cuando pensamos en esto actuamos por nuestra cuenta. El Salmo 37 dice esto en los versículos 1, 2 y 3. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. En este texto hay dos grupos de personas. Están los que esperan en Dios y los que no, los que hacen las cosas por su cuenta, es decir, los que hacen las cosas mal. Y el versículo 1 dice que por causa de los malignos nos impacientamos. Porque a la vez que somos conscientes de que tenemos que esperar en Dios, vivimos en un mundo que no espera. Vivimos en el mundo del microondas, de Amazon en una hora en tu casa, de la comida a domicilio, de las compras rápidas. Nuestro mundo va muy deprisa, sin tiempo para parar, sin tiempo, para escuchar, sin tiempo para hacer silencio y muchísimo menos sin tiempo para esperar. Y la prisa está en el centro de casi todos nuestros errores y pecados. La impaciencia y la velocidad nos precipitan hacia nuestros pecados. Uno de mis autores favoritos, Dallas Willard,
popularizó una frase que decía que la prisa es el gran enemigo de la vida espiritual. Esta semana, leyendo otro libro, volví a recordar esta frase. La prisa es el gran enemigo de la vida espiritual. Incluso, mira, te voy a dejar 5 segundos por si quieres anotarlo. La prisa es el gran enemigo de la vida espiritual. Puede que te parezca exagerado y que si tú tuvieses que dar una lista de los enemigos de la vida espiritual, dieses una lista totalmente distinta, ¿vale? Pero piensa en un segundo, piensa en tus errores económicos. Piensa en esa palabra que dijiste y heriste a alguien por ello. O piensa en tus debilidades sexuales, o en las compras de las que te arrepientes, o piensa en el momento en el que hablaste mal de alguien o en el que juzgaste a una persona, o en una relación que te ha traído mucho dolor en la vida. Y verás cómo en la mayoría de esas malas decisiones, la prisa, la velocidad y la urgencia estaban allí. En este Salmo 37, David nos está diciendo que no nos impacientemos, que no tengamos envidia, que no nos adelantemos por ver que los demás, haciendo las cosas mal, parece que están más, que son más felices o que están por delante de nosotros. Y en vez de tener envidia o de ser impacientes, David nos está invitando a confiar en Dios y a hacer el bien. Porque la tentación en esos momentos es la de dejar de hacer el bien. Y estar en ese tiempo de espera no nos quita la responsabilidad de seguir siendo sabios y de seguir tomando buenas decisiones o de seguir haciendo el bien. Gálatas 6:9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Cuándo? A su tiempo. Llegará el momento, te va a tocar esperar, pero no te canses de hacer el bien. No te adelantes al ver que los demás están haciendo las cosas por su cuenta y están, entre comillas, disfrutando de su propia voluntad y de su propia sabiduría. Sé paciente, no te dejes llevar por la prisa. La paciencia es transformación. La paciencia es valentía, es resistencia. La paciencia es contracultura. Es ir al ritmo de Dios y no al del mundo. Ni al de tus pulsaciones o al de tus emociones o al de tus sentimientos. Es vivir como Jesús vivió. Esperando en Él. En esos momentos de espera nos traiciona la mente, nos traiciona la memoria y olvidamos algo que es sumamente importante. En los momentos de espera nos olvidamos de que Dios está activo en nuestra vida. Me gustaría leeros este versículo. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17, dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Este versículo mucha gente lo ha utilizado para justificar nuestra locura por el trabajo o nuestra adicción al trabajo, el hecho de estar activos constantemente. Pero este versículo no está escrito para esto. Estas palabras de Jesús no es para decirnos que nosotros no debemos parar de trabajar, sino para decirnos que Dios está trabajando y para decirnos que Jesús está trabajando. Nos está recordando lo que Él hace, no lo que nosotros hacemos. Nuestra desesperación se fundamenta en la idea de que Dios no está trabajando, de que Dios ya no está activo en mi vida. Desconfiamos de la obra de Dios. Y eso simplemente no es cierto. Por eso debemos recordarlo. Por eso son tan importantes algunos, voy a utilizar la palabra de rituales o liturgias o tradiciones que tenemos como iglesia. Como por ejemplo adorar. Cuando nosotros nos juntamos y cantamos canciones, estamos recordando en muchas de esas letras que Dios está activo, que esperamos en Él. Por eso es tan importante que nos reunamos muchas veces y que nos veamos las caras y nos recordemos unos a otros que Dios sigue estando, que Dios sigue trabajando en nuestra vida.
Por eso es tan importante leer la palabra y recordarlo, o memorizar esos versículos, o escribirlos donde haga falta, o que nos mandemos mensajes dándonos esperanza unos a otros en medio de los momentos de espera. No se trata de qué estás esperando, sino de en quién estás esperando. Seamos lo suficientemente humildes para que nuestra espera en Dios incluso nos haga cambiar de opinión respecto a lo que deseamos. Y confiemos en que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. La versión de la palabra dice, hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. Él no solamente está trabajando en aquello que va a poner delante de nosotros, sino que está trabajando en nuestra fe, en esa fe que está esperando aquello que todavía no se ve. ¿Cómo sería tu vida personal o tu vida familiar o incluso nuestra vida como iglesia si decidiésemos vivir al ritmo de Dios en vez del nuestro? Si en vez de dejarnos llevar por la impaciencia, decidiésemos esperar, si en vez de dejarnos llevar por nuestros sentimientos y nuestra envidia al ver a otros, decidiésemos confiar en Dios a pesar de todo, hasta el final. ¿Cómo brillaría la iglesia en medio de una ciudad que está enfocada simplemente en producir, en trabajar, en buscar su identidad en sus logros y en su productividad? ¿Qué diferencia podría marcar una iglesia así? Una iglesia que sabe que en el tiempo de espera uno no está estancado, que sabe que en el tiempo de espera uno está produciendo y que sabe que el tiempo de espera es algo esencial en la vida de los hijos y las hijas de Dios. Señor, te pedimos juntos que nos enseñes a esperar, que nos enseñes a confiar en ti en esos momentos en los que las cosas no tienen sentido, en esos momentos en los que nos sentimos inútiles e incluso abandonados. Te pido que trabajes en nuestros corazones y que nos ayudes, Señor, a ir a una en este tiempo de espera y poner nuestra confianza en ti. Hay cosas que deseamos mucho, Señor, hay cosas que anhelamos que ocurran en nuestra vida de una vez por todas, que lo necesitamos profundamente, pero si en este tiempo de espera, Señor, tú nos revelas que tu plan es otro, te pido que transformes nuestro corazón para poder recibir tu plan de la mejor manera. Transforma nuestro corazón y ayúdanos a entender que este tiempo que puede parecernos un tiempo inútil o de silencio por tu parte, en realidad es un tiempo en el que tú estás trabajando en cada uno de nosotros. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, sabéis que tenéis algunas preguntas en un PDF que os hemos enviado por WhatsApp o habéis conseguido por redes sociales, así que os animamos a darle vueltas a estas preguntas, a reflexionar y a afrontar esta semana con el poder del Espíritu Santo de una manera diferente. Os quiero mucho, os echo de menos y nos vemos pronto.